A todos, bienvenidos a esta nueva explicación ilustrada. Hoy tenemos entre manos una misión súper emocionante. Vamos a viajar en el tiempo, directo a finales del siglo XIX. Y vamos a descubrir cómo una simple y pequeña semilla dorada, ¡boom!, transformó por completo a todo un país. Es la alucinante historia de cómo Ecuador cambió su economía, su sociedad y la forma en que el mundo entero disfrutaba del dulce. Así que, ¡vamos a ello! Pero a ver, antes de nada, hay que plantearse una duda importante. ¿Qué pasaría si un país no tuviera absolutamente ningún producto para exportar? O sea, cero ventas al extranjero. Cualquiera pensaría que un sitio así se quedaría súper aislado, ¿verdad? Pues bien, hace mucho tiempo, Ecuador encontró una llave mágica para abrir las puertas al resto del planeta. Y ojo, no era una llave de metal, estaba hecha de chocolate. Para entender esto, imaginaos el mundo de esa época como un gigantesco trabajo en grupo del cole, pero a nivel global. En este equipo, Ecuador aportaba algo vital, la materia prima. Básicamente, la materia prima son esos elementos que sacamos directamente de la naturaleza, en este caso, la deliciosa semilla del cacao. Ecuador ponía los ingredientes frescos recién salidos de la tierra para que otros países hicieran su parte del trabajo. ¿Y quiénes estaban al otro lado de este super equipo mundial? Pues los países industrializados y capitalistas, como Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Para que nos entendamos, estas naciones funcionaban con grandes fábricas privadas y una maquinaria increíblemente avanzada para la época. Ellos cogían ese cacao fresco, la materia prima de Ecuador, y, por así decirlo, horneaban el pastel. Lo transformaban en unas espectaculares barras de chocolate para venderlas por todo el mundo. Bueno, pero ¿cómo se conseguía sacar tantísimo cacao? Pues todo este curro monumental pasaba en las grandes haciendas de la costa. Era un trabajo imparable. Campesinos y un montón de migrantes de la sierra cuidaban cada detalle. Fijaos si era tan duro que cada trabajador tenía a su cargo cerca de 1000 arbustos, literalmente 1000. Después de lograr cosechas enormes de hasta 2000 libras al año, las semillas se secaban pacientemente al sol sobre unas mantas gigantes para luego viajar en canoas río abajo hacia los puertos. Una vez que esos sacos dejaban los ríos y llegaban al puerto, empezaba la gran aventura internacional en barco. Y aquí hay un detalle histórico que fue como ponerle un motor turbo a todo esto. Antes, el viaje hasta Europa era eterno, pero entonces se inauguró el Canal de Panamá. Este canal funcionó como un mega atajo marítimo cruzando el continente. De repente, los barcos cargados de cacao cruzaban al Océano Atlántico y llegaban a Europa muchísimo más rápido. Fue una revolución increíble para el comercio mundial. Y para que os hagáis una idea del impacto brutal que tuvo esto, mirad este dato porque es flipante. A finales del siglo XIX, esta pequeña semilla dorada representaba el 75% de todas las exportaciones del país. 3/4 partes de todo lo que vendía Ecuador al exterior era cacao. Lógicamente la empezaron a llamar la pepa de oro, porque generaba una entrada de riqueza que parecía no acabar nunca. Claro, cuando entra tantísimo dinero a un país, de repente surgen nuevos grupos de poder. Y aquí es donde entra en escena la burguesía comercial y bancaria. Tenían un apodo que es buenísimo, los Gran Cacaos. Eran unas familias muy concretas que amasaron unas fortunas impresionantes. Se convirtieron en grandísimos terratenientes, comerciantes y banqueros. Básicamente se hicieron los dueños absolutos del poder económico. El crecimiento de esta riqueza fue literal y verdaderamente explosivo. Estas familias tan adineradas no se conformaron solo con exportar semillas, ¿qué va? Empezaron a fundar los primeros bancos, como el Banco Comercial y Agrícola en 1894, y consiguieron tanto, pero tanto poder, que pasó algo rarísimo. Empezaron a prestarle cantidades brutales de dinero al propio Estado. Y claro, como efecto secundario directo, la deuda nacional se disparó por las nubes. Para que podáis visualizar un poco el ritmo frenético de este desarrollo, quedaos con este número, 400. Esa es la cantidad de inmensos barcos que llegaban al puerto de Guayaquil a principios del siglo XX. Pensad que en 1870 apenas atracaban unos 149 barcos. Así que en muy poco tiempo, la fiebre del cacao convirtió el puerto en un gigantesco atasco marítimo de comercio internacional, un no parar. Y ojo a este dato histórico que es para alucinar. Resulta que estas instituciones financieras locales tenían tantísimo respaldo económico que imprimían su propia moneda. Sí, el dinero local lo fabricaban los bancos privados. ¡Una locura! Esto sentó las bases para que la moneda ecuatoriana pasara a llamarse sucre a partir de 1884. Imaginaos el poder inmenso que supone poder imprimir los billetes que luego la gente usa en la calle. Con todo este escenario de abundancia, seguro que os entra una duda. A ver, ¿en qué narices se gastaban todo el dinero que daba el cacao? Pues bien, se alcanzó un récord absoluto en gastos de importación.
tocando techo en el año 1920 con 43 millones de sucres anuales, una barbaridad colosal para la época, que demuestra el tremendo poder de compra que tenían estos gran cacaos. Pues toda esa gigantesca montaña de dinero se usaba sobre todo para traer lujos desde el extranjero. Se importaban artículos de cuero súper elegantes, ropa de seda finísima y alimentos muy exclusivos. Pero bueno, la historia siempre tiene dos caras. Aunque esto traía modernidad para los más ricos, esta avalancha de productos de fuera perjudicó muchísimo a los artesanos locales, sobre todo en la sierra, que de repente se quedaron sin nadie a quien venderles sus productos de toda la vida. Todo este superfenómeno partió literalmente al país en dos realidades completamente distintas. Por un lado, tenías la región de la costa, que era un hervidero de comercio hipermoderno, con puertos llenos de vida, agroexportación y cajas de cosas importadas. Y por el otro lado, la región de la sierra se mantenía en un mundo muchísimo más tradicional, centrado en el consumo interno, donde los artesanos se llevaban el duro golpe de no poder competir contra esos lujos del exterior. Y claro, para poner un poco de orden en toda esta locura de barcos y comercio infinito, el Estado tuvo que ponerse las pilas. Así fue como se fortalecieron las aduanas. Funcionaban un poco como peajes inmensos, puntos de control oficial. Su misión era vigilar todas estas operaciones masivas con Europa y, sobre todo, asegurarse de cobrar los impuestos que marcaba la ley. Era la manera de garantizar que el país como conjunto también ganara con tanto movimiento. Pero bueno, afortunadamente se consiguió tender un gran puente sobre esa enorme división económica y geográfica que había entre las dos regiones. El momento histórico clave llegó en 1908 con la superesperada inauguración del ferrocarril. Este pedazo de obra de ingeniería conectó por fin las montañas de la sierra con las llanuras cálidas de la costa. Gracias al tren, ambas regiones podían intercambiarse productos agrícolas y manufacturados súper rápido, uniendo el comercio interno del país como nunca antes se había visto. Si repasamos estos hitos clave, la verdad es que es asombroso ver lo rápido que el cacao lo puso todo patas arriba en cuestión de unas pocas décadas. Empezando por la llegada de la moneda sucre en 1884, pasando por el tremendo poder de los bancos en el 94, hasta llegar a esa ansiada unión nacional con el tren en 1908. La pepa de oro fue, sin ninguna duda, la locomotora de toda esta historia. Y para ponerle el broche final a este viaje en el tiempo, nos queda una gran pregunta en el aire. Después de ver cómo esta diminuta semilla dorada movió rutas de barcos, levantó bancos e impulsó ferrocarriles, ¿cómo creéis que sigue influyendo el legado de este boom cacautero en nuestra economía actual? Porque pensadlo bien, cosas como el valor de la materia prima o la necesidad de tener buenas rutas de transporte siguen siendo el motor del mundo a día de hoy. Espero que esta historia os haya dejado con muchísimas ganas de seguir descubriendo cómo lo que nos da la Tierra puede llegar a cambiar el destino de todo un país. Hasta la próxima.